Hola, soy Rosana Baccaro, farmacéutica especialista en esterilización y continuamos con el curso de esterilización aplicada a la práctica odontológica. Continuamos con la clase número 6, que es la esterilización por calor seco y calor húmedo, que son los métodos muy utilizados, sobre todo el calor húmedo, en todos los servicios de esterilización. La esterilización por calor, el calor entonces es la energía en tránsito que fluye de un sistema a mayor temperatura a otro sistema a menor temperatura. Este flujo de energía va a ocurrir cuando hay una diferencia de temperatura entre ambos sistemas, o sea, entre el equipo de esterilización y los insumos, productos médicos que queremos esterilizar por este método. Los mecanismos de acción del calor son la rotura de los enlaces químicos internos de los microorganismos, la reacción entre las moléculas del microorganismo y el oxígeno, y como resultado de estas interacciones va a ocurrir la muerte microbiana, que es lo que buscamos para poder tener nuestro material estéril en condiciones de ser utilizado en los pacientes. Los parámetros de referencia en la curva de muerte, vamos a tener dos definiciones. D, que se define como el tiempo en minutos que es necesario para reducir en un 90% el número total de microorganismos viables. Y como Z, conocemos el incremento de la temperatura que es requerido para reducir en un 90% el valor de D. Y esto va a indicar la respuesta de un organismo al cambio en el factor de muerte. La influencia de la contaminación inicial. Ya sabemos que cuanto mayor sea el número de microorganismos iniciales, se va a tardar mucho más tiempo en tener una reducción de esta población. Entonces es muy importante contar con una limpieza adecuada previa a la esterilización de cualquier instrumental y de cualquier material que se vaya a reprocesar. O sea, la premisa es que la limpieza es el principal proceso dentro de todo el proceso de esterilización. Y la presencia, por ejemplo, de biofilms microbianos va a impedir la esterilidad del producto final. Por eso, repito que es imprescindible tener una correcta limpieza antes de seguir con el proceso. Las formas de transmisión del calor son la conducción, que va a ser en sólidos, que es el movimiento de electrones libres que van a transportar la energía cuando hay una diferencia de temperatura. La convección se produce en líquidos y en gases y es el movimiento del fluido, natural o forzado, y va a haber una transferencia de energía calórica. Al calentar un fluido, la densidad va a disminuir. Entonces el más frío va a irse hacia abajo y el menos denso o más caliente va a ascender. Eso se denomina convección. Y la radiación, que también es una forma de transmisión de calor y un método también de esterilización, no en las centrales, pero sí que se utiliza para muchos productos médicos. A diferencia de lo anterior, los cuerpos pueden no estar en contacto entre sí y están separados por el vacío. Y la energía calórica en este caso se va a transmitir por fotones y no como ondas. Bueno, estos son los esterilizadores por calor seco, comúnmente llamados estufas. En este caso tiene doble puerta, una puerta por donde se carga el material a esterilizar y del otro lado, una vez que termina el ciclo, se retira en el área estéril
por eso es la doble puerta, para seguir la unidireccionalidad de la central de esterilización. Estos equipos tienen que tener doble cámara, o sea, una aislación térmica, tienen estantes cribados y tienen un sistema de circulación forzada del aire. En realidad no debería haber diferencia entre la temperatura de las paredes, o sea, no debería haber más de 2 o 3 grados de diferencia entre la temperatura de las paredes y el interior de la cámara. En estos casos se imprime todo el ciclo con todos los datos durante todo el ciclo de esterilización para después tener esta documentación en los libros de registro del proceso de esterilización por calor seco. También tiene un registro de temperatura, una alarma también que va a sonar una vez que el ciclo termina y tiene un termorregulador. El calor seco, entonces, la resistencia de los microorganismos va a depender de factores internos y externos. O sea, sabemos que las formas vegetativas de los microorganismos son sensibles al calor y con aproximadamente 80 grados de temperatura se produce la muerte de estas formas vegetativas. El problema son las esporas, que son mucho más resistentes al calor, y esto es lo que va a diferenciar el proceso de esterilización del proceso de desinfección. En una esterilización nosotros debemos eliminar esporas, por eso estamos hablando de temperaturas altas para lograr este objetivo. El cálculo de los valores de D y Z van a ser utilizadas muchas veces para determinar cuán resistentes son los microorganismos. A veces una pequeña variación de la temperatura puede causar una variación grande en la letalidad. El tiempo de exposición en el calor seco va a ser el tiempo que necesita ese material para poder lograr la esterilización a una determinada temperatura. El aire es muy mal conductor del calor, que este es el problema que tiene la esterilización por calor seco. Entonces, este flujo de aire va a tener que distribuirse en la cámara de manera que todo el tiempo, con ascensos y descensos, por la convección forzada de los esterilizadores de calor seco, va a lograr entonces que esa temperatura vaya llegando al instrumental que está dentro de las cajas o a la vaselina o al talco o a lo que estemos esterilizando por este método. Las estufas que no tienen una convección forzada no se aconsejan porque se pueden formar capas que tienen diferentes temperaturas, entonces vamos a tener zonas de muy altas temperaturas y zonas de muy bajas temperaturas. Lo que no podemos entonces asegurar qué material va a estar estéril porque no es homogéneo el calor en estos casos. Entonces siempre las estufas de los servicios de esterilización tienen que ser con circulación forzada. Entonces vamos a tener en este gráfico, para que se entienda que el aire, a pesar de ser un muy mal conductor del calor, por eso se requiere tanto tiempo y alta temperatura, en este caso tenemos las resistencias, que son las que producen el calor, y se va a transmitir por convección y conducción. Entonces, con una turbina se va a producir esta convección y los materiales tienen que estar acomodados de tal manera de que este aire pueda penetrar en todos los lugares donde queremos que llegue el calor. Para la esterilización por calor seco se debe tener en cuenta la distribución del material, que esto permita la libre circulación del agente esterilizante, y la cantidad y tipo de instrumental y tamaño de la carga. O sea, en la esterilización por calor seco se depende de la carga que tenga el equipo.
A mayor carga, mayor tiempo de preesterilización. O sea, el tiempo de preesterilización es el tiempo que se tarda en llegar a la temperatura de esterilización. O sea, es dependiente de la carga. A mayor volumen, como ya dije, mayor va a ser el tiempo de preesterilización. A menor conductividad del material, también va a ser mayor el tiempo de esterilización. A mayor espesor, mayor tiempo de preesterilización. Por eso es importante tener muy en cuenta que de los tiempos y temperaturas que se denominan, siempre son de la temperatura a la que llega el instrumental. O sea, 160 grados, 120 minutos, tiene que estar el instrumental a esa temperatura y ese tiempo. Previo puede tardar 2 horas, 1 hora, según el equipo, según la carga, en llegar a esos 160 grados. Una vez que llega, sí son 120 minutos. Por eso hay algunos ciclos que tardan más de 4 horas, porque se tarda mucho tiempo en llegar a esos 160 grados y después hay que esperar también, después de estos 120 minutos de esterilización, el enfriamiento del material. O sea que el ciclo es bastante largo. Cada equipo debería validarse, o sea, con termocuplas y distintas cargas, medir el tiempo que se tarda en llegar a los 160 grados dentro de la caja de instrumental. Entonces, con esa validación de cada equipo, se va a saber cuál es verdaderamente el tiempo de preesterilización. Por ejemplo, en el hospital nosotros tenemos, según la carga, distintos ciclos. Y entonces después esta conclusión se obtuvo a raíz de hacer la validación. Entonces, según la carga, vamos a tener distintos tiempos de preesterilización. 160 grados, 120 minutos, 170, 60 minutos o 180, 30, 45 minutos son siempre tiempos de esterilización. Las etapas entonces del calor seco son el calentamiento. Inicia el ciclo con un calentamiento que va subiendo la temperatura, como ya les expliqué, según la carga. Y la preesterilización, que es el tiempo de compensación hasta que se logra esa temperatura. La esterilización propiamente dicha, que en general son 160 grados 2 horas. Y el tiempo de enfriamiento, que en general también es más de 1 hora, hora y media, para poder después entregar ese material. El calor seco solo se va a utilizar cuando los elementos no se puedan procesar por vapor, o sea, por calor húmedo. El calor seco es un proceso que es menos seguro. La convección, está muy retrasada por la carga. Es un método obsoleto en el primer mundo, ya hace años que no se utiliza en ningún país del primer mundo. Todavía en Argentina obviamente se sigue utilizando, por eso hablamos de este método, pero es un método que ya hay que tratar de dejarlo en desuso y siempre tratar de usar el calor húmedo. Es muy lenta la difusión y la penetración del calor porque ya partimos de que el aire es mal conductor del calor. O sea, estamos partiendo de que nuestro agente esterilizante, que es el aire caliente, es mal conductor del calor. Entonces, con el calor seco vamos a tener largos periodos de tiempo, el tiempo que se tarda en llegar al instrumental, a la temperatura, objeto de esterilización, el que tarda en enfriarse porque no podemos entregar el material si no está frío, porque ese cambio brusco de temperatura puede hacer que si hay material delicado se pueda romper. Y además el reciclado de los materiales va a implicar mayor tiempo por todo este tiempo de proceso de esterilización. Por otro lado, puede producir un efecto corrosivo del calor, que sería la oxidación. Los factores que afectan la destrucción de los microorganismos se dividen en variables primarias y secundarias. Dentro de las variables primarias
estaría la temperatura, el contenido acuoso y el tiempo de exposición. Como variables secundarias serían las propiedades del microorganismo, el flujo de aire y la distribución, y el tamaño y la distribución de la carga. Todo lo que ya, expliqué en las diapositivas previas. La temperatura es la variable más importante y es función del tiempo. A mayor temperatura, vamos a necesitar menor tiempo de exposición para lograr la esterilización. Usos del calor seco. Se va a utilizar en polvos y aceites, por ejemplo, polvos como el talco, que se prepara en sobres de papel grado médico con un contenido que no supere el gramo. La vaselina también se esteriliza por calor seco como método de elección y se prepara en frascos de vidrio que no tengan más de 30 gramos cada uno. El instrumental cromado niquelado, que ya no se fabrica, pero como en todas las instituciones, en muchas instituciones hay material antiguo, este instrumental se tiene que esterilizar por calor seco porque el cromado, con el calor húmedo, se puede separar y entonces el material se va a estropear. El acero inoxidable, el método de elección igual es el calor húmedo, pero puede esterilizarse por calor seco. El vidrio, las porcelanas, lo que nunca se tiene que esterilizar es el material textil por calor seco, porque el material textil no es conductor del calor. Entonces, sí o sí, todo material textil se tiene que esterilizar por autoclave de vapor saturado a presión. Esterilización por calor húmedo. El agente esterilizante es vapor saturado a presión. Actúa por transmisión de 540 kilocalorías por kilo, que es el cambio de estado del agua a vapor. O sea, cuando el agua en estado líquido pasa a estado vapor, cede esa energía calórica, su calor latente de vaporización, y esta cantidad de energía es la que desnaturaliza las proteínas, produciendo la muerte de los microorganismos. Por eso tiene que ser un vapor de agua saturado. O sea, saturado significa que no tiene que contener ni aire ni otros gases, porque eso hace que el vapor no sea puro y entonces interfiera con el proceso de esterilización. Tiene que ser vapor de agua saturado, o sea, el máximo de agua posible, de acuerdo al volumen y temperatura que está suspendido en forma de vapor. Esto va a producir que ingrese entonces ese calor latente en los microorganismos y produzca la muerte microbiana. Este es el equipo, el autoclave de esterilización por calor húmedo. Se requiere mayor presión, se trabaja a mayor presión que una atmósfera para poder lograr un aumento de la temperatura, porque el agua pasa a estado de vapor a los 100 grados, pero el proceso de esterilización se realiza a 121 y 134 grados. Entonces, para lograr un mayor aumento de la temperatura, se utilizan una presión mayor. Estos equipos también son de doble puerta. Los estantes están cribados. Tiene también una impresión del ciclo para tener el registro del ciclo de cada uno. Y como vemos en la otra foto está el ablandador de agua, ya que es importante la calidad del agua, tiene que ser agua blanda para poder tener un vapor de calidad y poder tener el proceso de esterilización de calor húmedo. Los parámetros de este proceso de esterilización son la temperatura, el tiempo, la presión y la carga. ¿Cuáles son las ventajas? El bajo deterioro del material expuesto. En corto tiempo produce la destrucción de bacterias y esporas porque es un método muy eficiente de esterilización. Es económico porque solamente el agente esterilizante es vapor de agua, o sea, es un método físico. No deja ningún residuo tóxico y tiene un rápido calentamiento y penetración en los materiales. Entonces, siempre que se pueda,
se elige como método de esterilización el calor húmedo en las centrales de esterilización. De esta manera, bueno, es una forma de ubicación de los materiales en la cámara. Hay unas canastitas de acero inoxidable donde es fácil para acomodar mejor el material y que no esté todo suelto, lo que no está en cajas. Nosotros, por ejemplo, pasamos muchísimo instrumental de acero inoxidable a esterilización por calor húmedo, cribando las cajas, porque algunas cajas, las cajas para calor seco tienen que ser totalmente cerradas, y para calor húmedo obviamente tienen que tener un espacio por donde penetre el vapor. Entonces, bueno, se mandaron a cribar cajas para poder pasarlas a esterilización por calor húmedo, y en otras, cuando hay poquito instrumental en algunas cajas, por ejemplo de la guardia o de algún consultorio externo, lo que se hace es esterilizarla sin la tapa y con un acondicionado que corresponde. Entonces, de esta manera se han pasado muchos materiales que antes se esterilizaban por calor seco a calor húmedo. Entonces obtenemos el material mucho más rápido, con un método mucho más eficiente, y mejora para todos, tanto para el servicio de esterilización, que se reprocesa mucho más rápido, y para el usuario, porque tiene un reciclado del instrumental mucho más rápido. El vapor entonces transfiere mejor el calor que el aire seco. En presencia de humedad, la muerte de los microorganismos va a comenzar a mucha menor temperatura y va a requerir menor tiempo. Esta es la razón entonces por qué las esporas son más resistentes al efecto destructivo del calor. El calor húmedo va a producir una coagulación, o sea, primero produce una adhesión y luego la desnaturalización de las proteínas por este que ya les expliqué, este pasaje del líquido a vapor del agua. Y el calor seco lo que produce es una oxidación. Primero hay una adhesión de ese calor seco y luego hay una oxidación de las biomoléculas. Las etapas de esterilización del calor húmedo van a ser primero el acondicionamiento de la carga. Bueno, obviamente que en todo método de esterilización ya sabemos que el equipo, la cámara, tiene que estar no más del 80% de su capacidad para poder tener una mejor circulación del agente esterilizante. Va a haber una extracción del aire de la cámara y de los paquetes y un calentamiento del material. Esto sería el principio de la primera etapa. Hay inyección y extracción de vapor y aire. Esto se hace con varios vacíos fraccionados mediante una bomba de vacío. Y hay una presión que es inferior a la de la esterilización. Luego va a pasar a la etapa de meseta de esterilización propiamente dicha, que es el tiempo real de esterilización del material. El vapor continúa ingresando en la cámara, alcanza la presión y temperatura de esterilizado, mantiene el tiempo necesario para destruir incluso las formas más resistentes de microorganismos, como son las esporas del Bacillus stearothermophilus, y en hospitales se da un tiempo de margen de seguridad. Luego viene la desvaporización, que es la extracción del vapor, primero por un gradiente de presión y luego por la acción de la bomba de vacío a través del orificio de drenaje. La cámara queda entonces con una presión negativa. Después de esta etapa se produce el secado por efecto del calor de las paredes de la cámara, más la revaporización del condensado por el vacío aplicado en la cámara interna. El fin del proceso es cuando ingresa el aire filtrado estéril hasta alcanzar la presión atmosférica normal y se puede en ese momento lograr la apertura de la puerta del equipo. La preparación del material y la carga del esterilizador. La descarga del aire es hacia abajo, entonces los paquetes se deben colocar de forma que presenten menor resistencia al paso del vapor. No se deben apilar porque esto va a producir una densidad del paquete y va a ser más difícil que todo se logre llegar el vapor.
La esterilización de textiles se tiene que hacer separada de lo que es instrumental, porque el textil es mucho más abultado, entonces requiere otro ciclo. El instrumental se debe colocar en forma ordenada y tratar de que estén abiertos, por ejemplo las tijeras, como para que penetre bien el vapor en todo el instrumento. Los frascos se tienen que colocar boca abajo, igual que los potes, y los paquetes no tienen que tocar las paredes de la cámara para que no se produzca una condensación. La carga de la cámara, vuelvo a repetir, no debe superar el 80% del volumen. Los materiales que se esterilizan por calor húmedo, acá ustedes tienen materiales conocidos de odontología y todos estos materiales se pueden esterilizar perfectamente por calor húmedo. Se pueden esterilizar en las cajas o también sueltos, si a veces necesitan menos instrumentales, sueltos acondicionados en los pouch. Los ciclos habituales van a ser 121 grados para el ciclo plásticos, donde se pueden esterilizar todos los plásticos que resistan 121 grados, como por ejemplo la silicona. El tiempo de esterilización es de 20 minutos. El tiempo de esterilización es el tiempo propiamente dicho. El tiempo del ciclo es aproximadamente de 1 hora. 134 grados se realiza el Bowie Dick, que ya lo van a ver cuando vean la clase de los indicadores. Y 134 grados también es el textil y el instrumental. Estas son las distintas temperaturas. También hay un ciclo líquidos que se usa muy poco en las instituciones. Este es el gráfico de la esterilización por calor húmedo. Como se ve en el gráfico, empieza con vacío, pulsos de vapor y vacío, para que todo el aire que pueda estar en la cámara deje lugar al vapor y que pueda ingresar en todas las superficies. O sea, se elimina todo el aire que pueda estar en la cámara. Esta etapa lleva más o menos un tiempo de 20 minutos. Después de esta etapa, ingresan la meseta de esterilización, donde ahí comienza la esterilización propiamente dicha. Esta esterilización va a durar de acuerdo al ciclo que estemos utilizando, si es el ciclo de textil, el ciclo de gomas o el ciclo de líquidos. Y luego hay también nuevamente vacío para poder realizar el secado, y este tiempo de secado también puede durar alrededor de 20 minutos. El ciclo total dura aproximadamente entre 50 minutos y 1 hora. Después de esto hay que esperar que se enfríe la cámara para poder retirar los materiales del esterilizador. ¿Cuáles son las ventajas del vapor saturado como agente esterilizante? Para obtener la coagulación del protoplasma bacteriano es muy importante y esencial la humedad. A menor humedad, la temperatura necesaria aumenta rápidamente. Se van a utilizar presiones superiores para alcanzar temperaturas más altas. Ya les comenté que tenemos que trabajar a 121 grados y a 134 grados. O sea que la presión tiene que ser más alta para superar los 100 grados, que es la temperatura de vaporización del agua. El vapor tiene la propiedad de calentar y de penetrar los materiales porosos en forma rápida comparada con el aire caliente. En el proceso de condensación se utiliza el calor latente de condensación. Los problemas del proceso de esterilización por calor húmedo pueden ser la presencia de aire. La presencia de aire lo que va a hacer es limitar la temperatura a alcanzar, porque el aire va a interferir con el vapor, va a provocar diferencias de temperatura en distintas partes de la cámara y se prolonga el tiempo de exposición. Y también va a limitar la penetración de ese vapor en el instrumental. Por eso no tiene que haber aire en la cámara. Otro de los problemas del proceso de calor húmedo es el sobrecalentamiento.
o sea, el vapor sobrecalentado, es el que no está en contacto con agua. Entonces es un vapor seco y que no sirve para esterilizar. Y esto se da en unas temperaturas mayor que la temperatura de vapor saturado a la misma presión. Por eso se llama sobrecalentado. Otro problema es la carga húmeda, porque la presencia de humedad en la carga esterilizada va a volver más susceptible a los materiales de contaminación. Y para solucionar el problema, justamente todos los ciclos tienen una fase de secado que se va a realizar con vacío para eliminar toda esa humedad que puede tener el material. El vapor como agente esterilizante, las ventajas son: es un agente de fácil generación porque lo que necesitamos es agua tratada con un ablandador nada más. No deja residuos, no necesita empaques especiales, es costo efectivo, o sea, es económico y es eficiente, es aplicable a un porcentaje muy alto de materiales. Casi el 80% de los materiales que hoy por hoy se esterilizan en la central de esterilización se realizan por este método. Tiene fácil monitorización y control de calidad. La limitación, bueno, obviamente que no se puede aplicar a productos médicos que no resistan 121 grados como mínimo y la humedad. Los métodos de esterilización físicos, las conclusiones después de toda la explicación anterior son: rápidamente, el calor seco es un método menos eficiente porque el aire es un mal conductor del calor, que sería el agente esterilizante, el aire caliente. Esto requiere mucho tiempo de esterilización. Entonces hay un menor reciclado de todos los materiales. Este método ya no se utiliza en el primer mundo. O sea, en ningún congreso de esterilización se habla de calor seco. Por otro lado, el calor húmedo es un método muy eficiente, es un método rápido. En total tarda 1 hora el proceso más el tiempo que se tiene que dejar para que se enfríe. Y es el primer método de elección en el mundo. En toda central de esterilización, si se hacen las estadísticas, el ideal sería que el 75-80% de los materiales se esterilicen por calor húmedo. Y todo lo que no resista 121 grados o 134 se tiene que esterilizar por algún método químico. Pero todo lo que pueda resistir esta temperatura se tiene que esterilizar por calor húmedo. Por eso todos los materiales de instrumental de acero inoxidable es muy importante que se trate de esterilizar por calor húmedo y que se busque la manera de adecuar todo el acondicionamiento para poder usar este método, que es mucho más eficiente que el calor seco. Bueno, espero que todo esto les haya servido para su trabajo diario y que lo puedan poner en práctica. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.